cuando celebramos la misa, nuestros sentidos nos engañan. Porque lo que hay aquí encima es Dios. Es aquel al que los ángeles miran admirados, asombrados. Es aquel al que los demonios tiemblan, tienen miedo, tienen pánico. Y ese está en manos de un pobre pecador. O sea, cuando en Navidad celebraba la misa, tenía aquí a Jesús así, tomar y comer todos de él. Tenemos ganas de empezar así. Porque es el Señor. Y a veces veo que nosotros los sacerdotes no tenemos fe en lo que estamos celebrando. Yo me quedaría 3/4 de hora así. Yo diría, mirando, que es Dios. Aunque tus sentidos te engañen y crees que ves un trozo de pan, que encima es una birria de pan, ¿no? Pues ahí usaría eso para empujar en la comida, ¿no? Ni para hacerse un bocadillo de jamón, es una birria, ¿no? Aunque parezca eso, estás viendo cara a cara a Dios. O sea, no, de verdad. Que dije, me quedé asombrado, digo, pero esta locura, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Y encima, cuando celebro la misa, tengo ahí entre mis manos a ese que es Dios, pienso que ha habido una transustanciación. Entonces, una cosa es lo que parece que es, y otra cosa es lo que es de verdad, ¿no? Y ahí está la naturaleza de Dios y de hombre. Es que es espectacular. Es que es espectacular. Bueno, pues eso lo veía en la Navidad. ¿Y qué sucede? Pues que de repente la Navidad termina en la Epifanía. Y este año además ha pasado una cosa importantísima, el 24 de diciembre, que no solamente que celebramos la Nochebuena, es que en Roma el Papa Francisco ha abierto la puerta santa de un año jubilar de la esperanza. Y eso es importantísimo. Es verdad que nos hizo una encíclica sobre el corazón de Jesús que, como no estemos atentos, nos distrae. ¿Por qué? Porque hay que ver el corazón de Jesús en el año de la esperanza, ¿vale? O sea, lo que marca toda la liturgia y el interés de la Iglesia en este año es la esperanza como virtud teologal. Y todo tiene que estar dentro de ese marco, ¿vale? Entonces, el Papa abría la puerta a la esperanza, pero por lo menos a mí no me ha impactado el tema de la esperanza hasta llegar a la Epifanía. La Epifanía, yo no sé si sabéis que es una fiesta pagana, era un gesto pagano, ¿vale? Entonces, antiguamente los reinos pertenecían al rey, el rey era el jefe supremo del reino, ¿vale? Y, pues, ¿qué sucede? Pues que el reino era muy importante que tuviese una mínima continuidad. Entonces, la continuidad, ¿quién la garantizaba? El heredero. Entonces, si había un reino donde el rey era buenísimo, potenciaba a todos sus súbditos, animaba a que la gente trabajase, vendiese sus productos y tal, era un reino próspero, pero como no tuviese un heredero, vivían en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando nos falte el rey? ¿Por qué? Porque lo normal era que pasase a ser propiedad de un hermano suyo, o que fuesen súbditos de otro, ¿verdad? Y eso les daba mucha inquietud. Y por eso, cuando llegaba el momento en el que la reina estaba embarazada, eso es muy bonito, porque los reyes no tenían vida privada, eran gente pública al servicio del pueblo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el rey? Casarse. ¿Qué tenía que hacer? Tener un hijo varón, que era el que garantizaba la continuidad del reino, la estabilidad del reino, ¿verdad? Entonces, claro, no había en ese momento las ecografías, entonces todo el mundo estaba expectante. Cuando la reina estaba dando a luz, estaba expectante ante el Palacio Real a ver qué pasaba. Y cuando por fin había dado a luz, si era una niña, fenomenal, pues entonces había que esperar al siguiente embarazo. Si no, entonces, si era un varón, el encargado, el chambelán del palacio o el primer ministro, quien fuese, salía al balcón del palacio y mostraba al heredero. Todos los que habéis visto el Rey León se ve muy bien, ¿verdad? Mostraba al heredero. Y al mostrar al heredero, todo el mundo aplaudía emocionado, porque por fin el reino tenía estabilidad, tenía continuidad. Eso era la Epifanía, cuando el encargado salía a mostrar al heredero. Y entonces entendían que este reino sí que tiene esperanza, porque hay continuidad. Cuando este año llegamos a la fiesta de la Epifanía, yo pensaba, claro, esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, que es Dios encarnado. Y la esperanza, por tanto, no es solamente una actitud pasiva en la que dejo pasar el tiempo hasta que llegue lo que yo deseo, ¿no? Y a veces confundimos dos cosas, que en nuestro lenguaje las mezclamos y no son lo mismo. Una cosa es la espera. La espera es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque yo me voy a la parada de autobús a esperar al autobús.
Entonces estoy ahí dejando pasar el tiempo a ver si aparece el autobús. Resulta que ha habido un accidente, han cortado la calle y no viene el autobús. Estoy como bobo ahí esperando, ¿no? Y ya está. Yo no estoy haciendo nada, de hecho me llevo un libro, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho decir que en los hospitales hay una cosa que llaman sala de espera, pero realmente es una sala de tortura, ¿no? O sea, yo recuerdo con pánico, cuando yo era un enano, que fui al dentista, era de estos dentistas de antes, que eran en un piso ahí en Madrid, que llamaban el tío Mariano, tú imagínate. Voy con mi madre y me acuerdo de estar sentado en esa sala de espera, oyendo, ¡ay! Y yo veo como una especie de puerta de cristal, así que había una luz detrás, y se oían los gritos del que estaba dentro. Y hoy, qué mal lo pasé, Dios mío, esperando que me tocase el turno de a ser destripado ahí, no, o así, no. Entonces, eso era una sala de espera. Tú estás ahí, pacientemente, a ver si te la toca, aguardando. La esperanza no es una cuestión de tiempo. La esperanza es una cuestión de corazón, es una cuestión de amor. La esperanza es la actitud de quien está en tensión de encuentro, ¿verdad? Y que casi corre al encuentro de esa persona. Cuando en Navidad, por ejemplo, te dicen, oye, van a venir los familiares, oye, que alguien cuente el tiempo, que si no, yo tengo un carrete, O sea, te dicen, vienen los familiares del pueblo y tal y cual, ¿no? Y entonces tú estás deseando que lleguen, ¿verdad? Estás deseando que lleguen. Entonces, vienes con la esperanza del encuentro y cada acontecimiento despierta en ti la esperanza. Y es más, si tardan, ¿verdad? La esperanza se intensifica. Cuando estás esperando, la tardanza apaga la espera, ¿no? Porque ya llega un momento en el que dices, si no va a venir, entonces pierdes todo el interés. En cambio, cuando tienes esperanza, la dilatación del tiempo lo que hace es como calentar más el corazón. Entonces te dan ganas de salir tú corriendo al encuentro de la persona que viene, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, están esperando a que llegue la persona familiar y de repente suena el telefonillo, es difícil, como se dice, dominar a tus hijos que están deseando ir al encuentro de esa persona, porque si te escapan, salen corriendo porque ya está aquí, ¿verdad? Porque ya está aquí. Entonces, el que está en esperanza, con su actitud busca acortar el tiempo, porque está deseando que llegue. Hay como una ilusión del encuentro, ¿no? De hecho, yo creo que la esperanza tiene mucho que ver con la ilusión y con esa capacidad que tiene el ser humano de vivir anticipando el futuro o proyectándose en el futuro. Entonces, claro, uno tiene esperanza, uno pide con esperanza, lo que le motiva es la esperanza. Si no hay esperanza en nuestra vida, estamos ya muertos. Porque la esperanza es lo que te lanza hacia adelante. Es un correr que se convierte en el motivo de tu vida, ¿verdad? Pero bueno, en nuestra vida hay esperanzas y esperanzas. Hay esperanzas y esperanzas, ¿no? Uno se pone a hacer una carrera, pues tiene esperanza de llegar a ser médico. Entonces, si yo tengo esperanza de llegar a ser médico, entonces por eso estudio los exámenes, por eso me presento al examen, por eso vivo como en tensión, como anticipando ese momento que tiene que llegar, ¿no? Porque yo sueño con llegar a ser eso. ¿Es una esperanza? Sí. ¿Una esperanza muy importante? Es importante. ¿Es la más importante? Sin duda que no. Sin duda que no. ¿No? Tengo un amigo que tiene esperanza de aprobar unas oposiciones. Y va por la tercera vez, ¿no? Y es súper majo y tal, y tiene esperanza. Pero yo muchas veces le digo, oye, que si no apruebas, a lo mejor es la voluntad de Dios. Y no pasa nada. Entonces hay que ir discerniendo, ¿verdad? Entonces, las esperanzas pueden ser esperanzas humanas que se quedan en este mundo, o puede ser otra esperanza. De hecho, fijaos, las esperanzas tienen mucho que ver con las metas que nos ponemos. Y toda meta, en el fondo, es una proyección del deseo como de la ilusión de llenar un vacío infinito que tenemos dentro de nosotros. Tengo ilusión de comprarme una casa, tengo esperanza de comprarme esta casa. Y luego me la compro y, bueno, está bien, pero es como todas las casas. Un poco más grande, pero está bien, ¿no? Y de repente tu vecino te dice que se ha comprado la de al lado, que es 200 metros más grande, y como que tu conquista ya no vale tanto la pena. No, esto pasa muchísimo en los concesionarios, que es un desastre. Pues después de haber ahorrado, te compras un coche y cuando sales tú conduciendo tu coche, que te crees aquí Superman, ves que ya está anunciado el modelo siguiente. Y si hubieras esperado 10 días, te compraba el siguiente, ¿no? Y ya vives como con una pequeña frustración a tu esperanza, ¿verdad? ¿Por qué?
Pues porque nuestra esperanza va unida al deseo del corazón, que es infinito. ¿Y por qué es infinito? Porque es el reflejo de la huella de Dios en ti. O sea, cuando Dios nos creó, nos dejó una huella infinita, un vacío infinito. Ese vacío infinito va como buscando llenarse, pero todas las esperanzas mundanas se quedan en este mundo. Y por eso nuestra esperanza se fundamenta en algo mucho mayor. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro mundo a veces la esperanza es difícil que se realice. ¿Por qué? Pues porque el mundo nos enseña a vivir como a ras de suelo. Parece que si uno tiene todas sus necesidades materiales satisfechas, tiene que estar ya contento. Claro, entonces uno ve una cosa que es muy tremenda, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que en este mundo donde más o menos las necesidades básicas están más o menos satisfechas, cuando te vas a otros países a hacer misión o lo que sea, te das cuenta de que aquí vivimos muy bien, ¿no? ¿Cómo es posible que la primera causa de muerte de los jóvenes sea el suicidio? Uno dice, a lo mejor lo que nos da la felicidad no es la satisfacción de las necesidades materiales, sino que es necesario reconocer que uno busca algo más, y que si el mundo se queda en una especie como de inmanentismo, que es como el deseo de satisfacer las aspiraciones solamente más bajas, me cargo lo más profundo del ser humano, que es su capacidad de soñar. El otro día hablaba con unos montando un retiro de Bartimeo fuera de Madrid, y entonces me decían, no, porque es muy importante que los jóvenes entiendan que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Claro, los adultos llegan con su estructura mental tan deteriorada por la razón, ¿no? Entonces decían, no, es que tienen que entender que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces yo le dije a esta persona, ¿en qué momento dejaste de soñar en tu vida? ¿En qué momento te has envejecido tanto que ahora aspiras a metas trascendentales, importantes? No, el otro día escuchábamos en el Evangelio, que es una cosa que me quema por dentro, ¿no? El domingo, dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio. ¿Por qué lo has limitado a tu vecindario? Mucha gente dice, no, hay que empezar por los de casa. Sí, no dudo que hay que empezar por los de casa, pero ¿por dónde hay que terminar? ¿Por qué nos quedamos en Jaén, en Andalucía, en España? Oye, el mundo entero, ¿eh? El mundo entero. Entonces, no podemos acallar el deseo que tenemos en el corazón, que es un deseo de plenitud. No te quedes tan pequeño, ¿verdad? Pues hay un montón de circunstancias que dificultan el nacimiento de la esperanza en nosotros, de la esperanza como virtud teologal. ¿Por qué? Porque, como vemos, hay esperanza humana y esperanza teologal. Y como decía el padre Mendizábal, Luis María Mendizábal, decía, la esperanza teologal empieza donde termina la esperanza humana. Y esto es importantísimo. Entonces nosotros como virtud teologal aspiramos a la esperanza, que es una virtud teologal. Virtud teologal significa que es una de las tres virtudes que expresan nuestra unión con Dios. Esa vinculación que tiene el hombre por el mero hecho de ser hombre, de la trascendencia y de Dios, y que está escrito en el corazón del hombre. Por eso el hombre, desde que es hombre, aspira a la divinidad. A ver si creéis que el hombre de Cromañón o el hombre antiguo en las cuevas estas que vemos, cuevas prehistóricas, a ver si creéis que las decoraba porque le gustaba mucho, no sé, tener dibujitos en las cuevas. No. O sea, esas pinturas rupestres no son más que el antepasado de los grafitis. Entonces el hombre buscaba ahí dejar su obra, perpetuarse, porque tiene un deseo de plenitud, porque aspira a esa plenitud, en el fondo porque es la vinculación con Dios que tiene. Hay un autor que me encanta, os lo confieso, me encanta, me parece que está como una cabra, como las maracas de Nachín, pero me encanta, que es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tenía ese libro que es fantástico, que es El sentimiento trágico de la vida, donde a él se le escapa la vida entre las manos. Dice que desea agarrarla. Hay un momento que dice una cosa casi cómica, que yo la repito mucho porque me parece tan genial. Dice, que os quede muy claro, que no me da la gana de morirme. Y que hasta el final me muero, no me he muerto yo, me ha matado la vida. Porque yo voluntariamente no me quiero morir. Y digo, claro, es que esto es lo que todos queremos. Todos tenemos una esperanza de plenitud, de eternidad. Porque en el fondo es esa vinculación que tenemos con Dios por el mero hecho de ser hombres. Esa vinculación con Dios tiene tres virtudes que se entrelazan y que van unidas inseparablemente, y que si cae una caen las tres y se rompe la unión con Dios.
que es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Vale? Y que de hecho, el diablo, que es muy listo, sabe que la fe y la caridad es difícil que caigan, porque cuando tienes fe, cuando tienes caridad, tienes experiencia del amor de Dios, no es hacer obras de caridad. De las tres, la más vulnerable es la esperanza. Y por eso el diablo siempre va contra la esperanza. Tiene muchas maneras de trabajar contra la esperanza. Una de ellas es mostrarte permanentemente lo que tú no terminas de aceptar. Y es que solo eres un ser humano. ¿Vale? Nosotros, sin querer, tenemos como una especie de tentación de creernos la Inmaculada Concepción. Y yo lo siento decíroslo, pero ese puesto ya está ocupado. Solo hay uno, que es la Virgen. Todos los demás sois maculados, somos maculados. Y el diablo nos hace caer en los pecados para hacernos entrar en la desesperanza. Entonces hay un pecado que no consigo vencer y tal igual, y me voy desesperanzando o desesperando, ¿verdad? Y el pecado lo único que hace es hacerte, porque a Dios no le revela nada de ti tu pecado, A Dios no le revela nada de ti. A ti te lo revela. Te hace ver que eres solo un poquito de barro invitado a la comunión con Dios, pero solo un poquito de barro. Y el barro lo que hace es manchar. Y no tiene que escandalizarte eso. Ya está, ¿no? Entonces la esperanza. Pero mira, la esperanza es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, como hace el diablo siempre, nos ofrece sucedáneos a la esperanza. Entonces tú crees que tienes esperanza, pero realmente lo que tienes es un plan B. Plan B no significa esperanza, ¿no? Llegas del médico y te dice a tu familia: oye, me han detectado un cáncer, pero no os preocupéis, tengo esperanza. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento buenísimo que es no sé qué y me han dicho que funciona muy bien. Llegas con ese tratamiento y de repente el tratamiento empieza a fallar. Entonces dice a los tuyos: tranquilos, yo sigo teniendo esperanza porque hay otro tratamiento alternativo que puede venir bien. Entonces dice que tienes esperanza. Que no tienes esperanza, que tienes plan B. No es lo mismo un plan B que la esperanza, ¿no? Y nosotros, os digo una cosa, no tenemos plan B, tenemos plan P, C, D, E, F, G, todo el abecedario. ¿Vale? Y decimos que tenemos esperanza. ¿Pero qué pasa cuando ya no hay plan? ¿Qué pasa cuando de verdad tienes que decir: ya no hay aquí ni ensayo clínico, ni no sé qué, ni cuántos? ¿Sigues teniendo esperanza? Porque la esperanza es una especie de abandono en Dios. Es la certeza de que alguien me quiere por encima de mí mismo. Y de que ese que me quiere por encima de mí mismo no me va a soltar de la mano. Esto es la esperanza. Yo todavía recuerdo que a mí me ha ayudado mucho esa experiencia. Fue dolorosa, lo reconozco, pero fue muy bonita. A mi sobrino, que tenía 10 años, le dio un derrame cerebral. Estaba debatiendo entre la muerte y la vida. Yo fui al hospital corriendo y sale mi hermano de la UCI, desencajado el pobre. Se me iba a abalanzar por los brazos a Alberto, me acuerdo de agarrarle las manos, pararlo en seco y decirle: ¿alguna vez te ha fallado Jesucristo? Entonces me miró como diciendo: este tío es tonto. ¿No se entera que mi hijo se está muriendo? Yo le decía: ¿alguna vez te ha fallado Jesucristo? Pues me dice: nunca. Me dijo: nunca. Y le dije: pues hoy tampoco lo va a hacer. Entonces, viva Guillermete, muera Guillermete o se quede paralítico Guillermete, no nos ha fallado Jesucristo. ¿Te enteras? No nos ha fallado Jesucristo. Pues se me abalanzó llorando y dijo: nunca, nunca. ¿No? Entonces, la esperanza brota de la certeza de que Dios me quiere, de que Dios me sostiene. Claro, la esperanza muchas veces se pone en juego manifestando algo que tenía que ser el día a día de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque tú ahora mismo no me puedes garantizar que vas a seguir vivo en este mismo instante. Porque lo normal es que si por ti fuese, dejases de existir en este momento. No solo que te murieses, que te desintegrases, desaparecieses. Porque si existes es porque alguien te está sosteniendo la existencia. Porque alguien te está mirando y está pensando en ti. Porque alguien te está amando. ¿Y por qué te está amando? Porque le da la gana. Porque le da la gana, O sea, hay muchas veces que vengo al sagrario, que le veo ahí al Señor esperando y digo: mira, es que no hay quien te entienda. Estás loquísimo. Estás loquísimo. O sea, ¿pero por qué no sigues queriendo? Yo le pregunto muchas veces al Señor: ¿por qué no mandas el diluvio universal de una vez?
no te damos tanta guerra, no te creamos tantas rompeduras de cabeza. Mándanos la porra. Y yo siento que el Señor me dice, Javier, os sigo queriendo mucho. Puede que el amor que os tengo me duela. Desde la cruz nos lo dice. El amor que te tengo me duele, pero me merecía la pena. Te sigo queriendo mucho. Esto es una locura. Esto es una locura. Entonces, cuando tú tienes esa certeza, la esperanza brota espontánea. ¿Por qué? Porque todo lo que me va a suceder, todo, absolutamente todo, es para mi bien. Todo. San Pablo lo dice con mucha claridad. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y pueden ser cosas más o menos duras, más o menos difíciles, que las hay. Hay muchas cosas muy difíciles. Pero mirad, yo os digo una cosa. La vida no es bonita o fea. La vida no es feliz o triste. La vida es dura o menos dura. O yo diría dura o dura. Porque la vida es dura, ¿no? Y bonita o fea, o feliz o triste, la hago yo con la actitud que adopto ante ella. O sea, yo decido cómo quiero que sea mi vida. A mí esto me lo han enseñado mis grandes maestros, que han sido niños de 2, 3, 5, 7, 8 años, ¿no? Niños que conocí en la unidad de oncología pediátrica, donde muchos de ellos se curaron, pero muchos de ellos se curaron más y se fueron al cielo. Y eso me enseñaron que la vida es lo que tú decidas que sea. Lo que tú decidas que sea. Por eso otro día vino a ver una persona, me decía, padre, me han detectado un cáncer. Y le dije, será duro, pero espero que lo disfrutes. Porque esta es la vida que Dios te ha dado, no vas a tener otra. Yo no sé si te vas a curar o si te vas a ir al cielo, no lo sé. Lo que espero es que cuando llegues a la vida eterna no le digas a Dios, he vivido 40 años menos 2, que los últimos no los viví. Y hasta tú decides lo que quiere que sea la vida. Porque Dios te ha dado esa capacidad de tener la certeza de que Dios no se ha equivocado conmigo, que no le he salido mal, que Dios te sigue mirando y te dice que esto es una pasada. Cada vez que lo pienso me vuelvo loco, ¿no? Cuando pienso que Dios me mira como miró a Adán y vio Dios que era muy bueno. Entonces, claro, te vuelves ahí, te haces el horario y dices, y vio Dios a Enrique y vio que era muy bueno. Entonces tú le dices, pues ponte gafas, Señor. ¿No? Pues no. Es que las necesita eres tú. Porque tú te das cuenta de que para Dios eres muy bueno. Que está orgulloso de su obra. ¿Os acordáis de Job? Job no era Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es más, era bastante defectuoso. Acordaos del follón que se monta con Job, ¿no? Y dice, paseaba Dios por el cielo entre los ángeles y les dijo, ¿habéis visto a mi siervo Job? No hay uno como él en toda la tierra. Y le digo al Señor, oye, yo quiero que lo digas de mí. Quiero que Dios se pasee por el cielo diciendo, ¿habéis visto a mi siervo Javier? Es que no hay como él uno en toda la tierra. De eso seguro. No, porque cada uno somos únicos. Pero me da mucha paz escucharlo. No, porque es muy bonito pensar que Dios presume de ti en el cielo, pero si eres una birria como todos, ya pues a Dios le gustas. Tienes esos gustitos, ¿qué le vamos a hacer? A Dios le gustas. Está encantado con su obra. Y eso se convierte en el fundamento de mi vida. Decía don José Ignacio Munilla una vez que vino a Boadilla a darnos una charla a los jóvenes, decía, parafraseando a Descartes, que decía pienso, luego existo, decía soy amado, luego existo. La razón de que yo exista es que soy amado por Dios. Y Dios me dice la existencia. De hecho, yo tengo muchos amigos que son ateos. Yo sé por qué me caen especialmente bien los ateos, ¿no? Y siempre les digo, vosotros no sois ateos. Eso se llama ser insolente. Tú lo que eres es un insolente. Porque tú no eres capaz de garantizar tu existencia. Entonces eres como una mosca en manos de Dios que está así, está mirando la cara y dice, no existe, no existe. Y da ganas de hacer así. Pero lo va a hacer Dios porque es muy bueno, ¿no? A veces lo que haces es mover un poquito la mano, entonces están mareas y ay, a lo mejor sí que existe, ¿no? Claro. Entonces, Dios no deja de pensar en ti, Dios no deja de mirarte. Es más,
es más, esto me suena en la cabeza, es más, cada vez que venís a mirarle a Él, eso es lo que tú vales a los ojos de Dios, eso es lo que tú vales. ¿Qué haces mendigando la aceptación de la gente cuando es tan falsa? Tú vales para Dios toda la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Te crees esto de verdad? Ese es el precio de mi vida. Claro, si esto es verdad, vamos, es que soy la pera. No porque yo valga nada, sino porque Dios ha pagado por mí toda la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, uno vive primero con un aplomo, con una fuerza, con una seguridad, con una alegría impresionante. Pero no solo eso, sino vive con una tensión de cielo. Tensión de cielo. Claro, cuando tú vives con una tensión de cielo, eres libre de lo que más miedo nos da, que es la enfermedad y la muerte. ¿Qué es la enfermedad y la muerte? La tuya y la de los tuyos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo Dios me ha hecho para la comunión con Él. Dios ha pagado la sangre de su Hijo Jesucristo porque le merezco la pena, porque quiere que yo algún día esté con Él participando del cielo. Entonces, todo lo que hay en mi vida, lo ha puesto Dios para hacer que yo pueda llegar al cielo. Claro, eso se convierte en una fuerza tremenda que subordina todo lo demás. Y eso es vivir con esperanza. Eso es vivir con esperanza. Claro, en el fondo nuestra vida se fundamenta en la certeza de un amor que es infinito. Que es infinito. Y que no tengo que comprar. En esta vida nosotros nos pasamos el tiempo comprando la aceptación de los demás. Por eso tenemos tanto miedo al que dirán. Si queréis amargar a una persona, os digo un método facilísimo. Tú quieres amargar a esta persona que te ha hecho daño. Tú vete un día y le dices, ¿sabes lo que me han dicho de ti? Bueno, no, mira, no te voy a decir que es pobre, no quiero ser bueno, tal. Ya la has amargado. Para siempre. Porque mirar a la gente diciendo, este va a ser el que le dijo algo malo de mí, ¿no? Y se pasa la vida pensando, ¿qué es lo que han dicho de mí? Tú le dices, no te lo quiero decir porque quiero ser bueno, no quiero malmeter, tú no te preocupes, yo ya les he dicho que eres bueno y tal. Te lo has cargado ya. Y si ya no tiene descanso hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque vive angustiado. ¿Qué están pensando de mí? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Ya, este día 6, ¿no? El Reyes, día 5, para mí ese día es sagrado. El día 5 de enero es sagrado. Entonces yo me voy a casa de mi hermana a dormir con mis sobrinos, ¿no? Estaba con mis dos sobrinas, son una especie de teólogos de 5 y 6 años, ¿no? Entonces me estaban convenciendo pues, de que me tenía que portar bien, porque los pajes de los magos me estaban viendo, no sé cuánto, estaba yo hablando con ellas, y me dicen, ¿tú crees que te van a traer de regalos, tío Javier? Entonces les dije, mira, es que para mí el Día de Reyes, en el fondo es un examen a los Reyes Magos. Me miraban asustadas. Digo, yo me he portado fenomenal. Entonces, si los Reyes no me traen regalos, es que son tontos de baba. Y después te apagan la boca y dicen, no lo digas, que te van a oír. Pero si yo les decía, yo me he portado fenomenal, ¿no? Entonces, qué gozada es vivir con la certeza de que Dios me ha elegido. Vivimos en un mundo de bobos, que parece que está prohibido sentirse elegidos. De hecho, ya la palabra elegidos no se puede utilizar, porque todos somos iguales. Que decir que todos somos iguales es como decir que nadie somos iguales, ¿no? Todos somos importantes para Dios, pues nadie es importante para Dios, ¿no? Muy importante tener en cuenta de eso. Yo soy un elegido, ¿sabes? Yo soy un elegido. Esto no es que yo valga más que vosotros, pero sí que Dios me ha elegido. Allá Él, pero me hace cura. Lo siento mucho, vosotros no sois. Ya está. Sois muy majos, tal, y Dios quiere mucho y todo lo que queréis, pero yo soy cura. Ya está, ¿no? O sea, y esto lo digo, es que es muy importante, porque parece como que todos somos iguales, nadie puede sentirse no importante, o sea, importante para Dios. Es que eso es fundamental. O sea, que yo haya sido bautizado significa que soy hijo de Dios. Entonces, a ti no te ha bautizado, Dios te quiere mucho, eres criatura de Dios, llamada a ser hijo de Dios, bautízate. Claro. Pero parece como que no, todos somos hijos de Dios. Pues no, señor, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que solo los bautizados en sentido estricto son hijos de Dios, los demás son criaturas de Dios llamadas a ser hijos de Dios. O bueno, podemos hablar de un sentido general, una paternidad universal de Dios sobre todas las cosas, pero entonces también sobre las vacas y el resto de las cosas.
Claro, pero el sentido estricto es que por el bautismo uno recibe la filiación divina. Ya está. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque es muy importante que tú te sientas elegido de Dios. Y eso te hace vivir con dos cosas. Tres cosas. Una seguridad y un aplomo que nadie te puede quitar. Y por mucho que el diablo se empeñe en decirte lo que no eres, pues cada vez que el diablo te hace pecar, tú dices, Dios mío, es que soy un perezoso, un iracundo, un lujurioso. No, eso es lo que no eres. Has caído en la lujuria, has caído en la pereza, has caído en la ira, has caído en no sé qué. Pero tú no eres ese. Si yo cojo un crucifijo y lo lleno de barro, eso no es barro, es un crucifijo manchado. Pero es un crucifijo, ¿sí o no? Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿quién dice quién soy yo? Dios. Cuando vas a hacer el examen de conciencia, dile al diablo, no me digas quién soy, que el único que lo sabe es Dios. Y Dios te dice, tú eres mi hijo muy amado. Claro. ¿No? Entonces, uno vive con el aplomo y la certeza de que es hijo de Dios, fundamental para vivir en esta vida, fundamental. Segundo, Dios me ama con locura, con lo cual no necesito que nadie más me quiera. No lo necesito. Estableceré un montón de relaciones, querré a la gente, pero mi seguridad me la da el sentirme amado por Dios. El sentirme amado por Dios. Y 3, que es lo más gordo. 3. Esta vez si lo queréis de verdad. Tengo derecho a la herencia. Porque soy hijo de Dios. Tengo derecho a la herencia. ¿Cuál es la herencia? El cielo. El otro día me montaba en el avión cuando salíamos hacia Ámsterdam, iba con otra persona, y le decía, ¿tú te imaginas que nos montamos en el avión y se cae el avión y nos vamos al cielo? Bueno, primero al suelo y luego al cielo, ¿no? Y la pobre me miraba horrorizada, ¿no? Y me decía, Javier, es que no me he confesado. Y yo decía, bueno, no pasa nada, un poco de purgatorio, pero a mí merece la pena. ¿A ti te merece la pena? Pues no la vi muy complicada, ¿no? Yo decía, pero mira, además se cae el avión, no tiene ni que enterrarte, ya está, ¿no? Pues no hubo manera. Pero si uno de verdad vive con la certeza de que Dios me está esperando, ¿a qué tengo miedo? Claro. Entonces, me decía esta, bueno, Javier, pero ¿y el momento de caer? Que vas un poquito y luego vida eterna ni te acuerdas. Se pasa. O sea, ¿de verdad queremos en la vida eterna? ¿De verdad me siento hijo de Dios? Porque si esto es así, lo normal, lo espontáneo, es que lo que me mueva es la esperanza teologal, es la esperanza del cielo. Claro. Ahora, esa esperanza, si habéis leído la bula del Papa con la que convoca el Año de la Esperanza o la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, que la debéis leer, no sabéis lo bonita que es, la Spe Salvi, en esperanza hemos sido salvados. Ese texto es de los más bonitos que escribió Benedicto XVI y habla de cosas preciosas, el juicio como fundamento de la esperanza, a la gente que le da horror el juicio final. ¡Qué horror el juicio final! ¿Cómo que qué horror? En el juicio final estará el bobo del diablo acusándote. ¿Por qué hizo no sé qué? ¿Por qué hizo no sé cuál? ¿Por qué hizo no sé tal cual? ¿No? Y Jesús dirá, sí, pero es hijo. Dios dirá, sí, pero es hijo mío. Es hijo mío. Sigue diciéndome, es hijo mío. Y el diablo seguirá insultándote y diciendo cosas. Y entonces el Padre cogerá y pondrá la cruz de Jesucristo en medio y dirá, vence esto. Tendrás que ir corriendo. Y el juicio lo que hace es justificarme, que es ponerme en el sitio para el que fui creado. Cuando Dios delante de todos los ángeles proclamen, este es mi hijo amado. Bueno, ¿esto va a ser la pera? ¿Esto va a ser la pera? Claro. Porque saldrá a la luz quién soy yo. San Juan lo dice con toda claridad. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado los que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Primera carta de San Juan, leenda. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. ¿Tú te imaginas lo que seremos cuando lleguemos al cielo? ¿Será espectacular? Esa es mi identidad. Esa es mi identidad. Esa es nuestra identidad. Y por eso uno vive con el deseo profundo de que se manifieste. ¿No? En un cielo nuevo, en una tierra nueva, todo eso. Ahora, ese vivir con la certeza de la vida eterna, que no nos tender hacia la vida eterna, no nos hace olvidarnos de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de gestionar el mundo y anticipar el cielo. Claro, llenar la tierra y someterla. Tenemos que hacer que este mundo cada vez sea más habitable.
pero con la mirada puesta en la vida eterna en el cielo. Bueno, pues dice el Papa Francisco que esa esperanza se alimenta de dos cosas fundamentales. Una profunda vida de oración. Profunda vida de oración, lo que os decía en la misa, no es un comentario de la palabra de Dios, no es un momento romántico, emotivo, extático que me hace salir de mí mismo porque pongo música y me emociono. Mirad, el que se emociona en la corteza de su ser, pero no llega a profundidad. La oración es un diálogo de amor con Dios. Santa Teresita de Lisieux, que coja ese catecismo de la Iglesia Católica, dice, la oración es el impulso del corazón que tiende a Dios. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, en la oración, yo llego a hablar con Jesús en el Emaús de curas, yo les preguntaba a los sacerdotes, ¿tú has escuchado cómo suena la voz de Dios? Me miraban como pensando, a esto hay que encerrarlo. Digo, pero que de verdad que si nosotros no somos, pues yo qué sé, es un Santa Cucufata que se le aparece el Santísimo, no se me ha parecido. Pero en la oración uno aplica los sentidos interiores y sabe cómo es Jesús. Y no porque en The Chosen te digan qué cara tiene, no, es que yo tengo mi The Chosen en particular. Yo he llegado a contemplar con los sentidos interiores quién es Jesús. He llegado a escuchar al Señor, como todos, los que de verdad hagan oración. Los que no, hacen comentario en el texto. Claro. Entonces, en ese diálogo de amistad, Dios te dice quién eres. No dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues anda con Dios. Anda con Dios. Y Él te dirá quién eres, Él te dirá lo que vales, Él te dirá a qué tiendes, Él te dirá a qué tienes derecho. Claro. Entonces, la esperanza teologal se alimenta de una infatigable oración. No, claro, es que esto también es muy importante. Oración no es que mientras pongo la Thermomix rezo el rosario. Eso está bien. No, es que yo rezo cuando conduzco. No, tú conduces y vas desgranando las Ave Marías del rosario, que está muy bien, en vez de escuchar a radio y ir haciendo eso. Pero eso, hombre, del todo no es oración. Desde luego, como tu amor a la Virgen sea que mientras conduces rezar el rosario, háztelo ver. Claro, la oración es dedicar un poco de tiempo en exclusiva al Señor. O sea, la gran pregunta es, ¿merece la pena dedicar tiempo al Señor? Porque tú luego vas a querer que te dedique Él toda la eternidad. ¿Merece la pena que dediques todos los días un ratito al Señor? Porque en esa comunión de amistad irás sabiendo quién eres. Que os aseguro que se vive la vida de manera muy distinta. Cuando uno se haga un tiempo tranquilo de oración. En segundo lugar, la oración se alimenta de la vivencia de los sacramentos, donde yo recibo al Señor. O sea, de verdad que yo os admiro profundamente. Digo, pues esta gente se entera. Hace un momento estaba dando la comunión y yo decía, pero no tienen cara de asombro, están empanados. De verdad, Yo recuerdo una vez que estaba dando la comunión en la parroquia y digo, el cuerpo de Cristo. Me dice, amén. Me quedé quieto. Entonces la pobre me miraba así y me decía, amén. Entonces le pregunté, ¿tú te crees que este es Dios? Me decía, sí, la reina. Y ya se lo di, pero me dejaba muy asombrado. ¿De verdad os creéis que es Dios? Yo lo pregunto siempre, ¿por qué? Porque ante la comunión es un desafío. La comunión es un desafío que te plantea Dios. Te dice el cuerpo de Cristo y tú abres la boca. ¿Estás seguro de que quieres meter a Dios dentro de tu boca? O sea, como se le ocurra manifestarse como la columna de fuego, yo sé dónde vas a acabar tú. ¿De verdad crees que es Dios? Y si no crees que es Dios, ¿por qué abres la boca? O sea, de cualquier manera estás pillado. Es una cosa muy gorda, Muy gorda. Entonces, en los sacramentos lo importante es que recibes a Dios. En la confesión, que la gente está tan preocupada de sus pecados, pero que eres aburridísimo, ¿sabes? Aburridísimo. Que de los 7 pecados capitales no te sales. Que no te sea tan original. ¡Qué joyo que me tengo que confesar! Le tengo que decir al cura, pero si él lo sabe ya, si los tiene igual que tú. O sea, me dan tentaciones, que ahora que alguien se confiesa me dan tentaciones de bienvenido al club. Te lo puedes decir, claro, porque es muerte muy serio, tal. Cara de circunspección y tal igual, ¿no? Pero si tú lo que estás confesando solamente es que eres un ser humano. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, ya está, bienvenido al club.
¿Pero qué te creías? ¿Que me iba a creer que eras la Inmaculada Concepción? ¡Que no! Claro. Entonces lo importante de la confesión no son tus pecados, eso es un rollo. Lo importante de la confesión es cuando el cura te impone la mano, esta mano que está consagrada. ¿Te das cuenta de eso? Son los sacramentos, son milagros impresionantes. Y baja toda la gracia de Dios, el Espíritu Santo, entra dentro de ti. Esto es una locura. Esto es una locura. Y te recibes vida eterna. Entonces, si toda la vida eterna está en ti, no tienes esperanza. No tienes esperanza de que el cielo cada vez se haga más presente en tu vida. Esto me parece clave. Yo termino ya, pero creo que es fundamental, ¿no? Que tengamos en cuenta de que hemos nacido para el cielo. Hemos nacido para el cielo, ¿sabéis? Y nuestra única ocupación en esta vida es llegar al cielo. Y lo más bonito de la esperanza es que es posible. Es que es posible. ¿Y por qué es posible? Porque tenemos a Jesucristo. Porque nos ha mostrado a Jesucristo, que es el cielo y la tierra dándose la mano. Por eso os animo a que digamos de verdad todo en este año, todo y para siempre ya, marcado por la esperanza. Que en el fondo es un gozar de las cosas anticipando la vida eterna. De tal manera que cuando llegue la vida eterna, la saludemos con gozo. San Cipriano decía, meteos en la cabeza esto, San Cipriano era un obispo que era más bestia. Más bestia. Él decía, hablando del Padre Nuestro, ¿por qué pedís que venga su reino cuando estáis tan fascinados por la cautividad terrena? Decía, ¿qué pena dais que sois llevados a la presencia del rey casi como a empujones porque no quieres llegar? Cuando lo que quiere decir es, delante de todos, este que llega aquí es mi hijo amado. Y darle su sitio, que es el reino eterno. Bueno, pues vamos a pedir a la Virgen, de verdad, en este año, que vivamos con la esperanza del cielo, que vivamos con la conciencia profunda de que nuestra meta es la vida eterna y que todo en esta vida no es más que un antitipo puesto por Dios para poder alcanzar la vida del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.